Redes con tres mallas. Entonces tenemos esta red que tiene la malla B, H, F, G, A, B, C, D, H, B y la malla H, D, E, F, B. Tres mallas. Estos son los valores de la resistencia y valor de la única fuerza electromotriz en este caso, 20 voltios. Nos piden calcular las intensidades de corriente. Cuando se traten de redes que tienen más de dos mallas, va a suceder que no vamos a utilizar la primera ley de Kirchhoff, sino que solamente la segunda ley de Kirchhoff, y que las intensidades no las vamos a señalar con vectores, sino que las intensidades las vamos a señalar con rotaciones. La rotación de la malla, con ella misma vamos a estar señalando las intensidades de corriente, como vemos en este caso. Entonces lo primero es, en la red eléctrica, señalamos intensidad 1 con esta rotación, intensidad 2 e intensidad 3. Como ven, le he dado la misma rotación a las tres mallas. Es lo recomendable, pero no es lo indispensable. Entonces yo le estoy dando la misma rotación a las tres mallas. Rotación horario. Y con eso pasamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff a cada una de las mallas. Al aplicar la segunda ley en cada malla, vamos a obtener una ecuación por malla. Entonces, en la primera malla, B, H, F, G, A, B, en esta que está aquí, vemos que están la intensidad, que representa la intensidad, la rotación de la malla. La intensidad 2, que pasa por el trayecto desde B hasta H. Y la intensidad 3, que pasa por el trayecto de H hasta F. Como todas tienen la misma rotación, entonces la intensidad que pertenece a la malla va a tener signo positivo. Y las otras dos intensidades que no pertenecen a esta malla, sino que pasan por un trayecto nada más, van a tener signos negativos. Siempre será así. La intensidad que se representa con la rotación de la malla es positiva y las otras intensidades son negativas siempre y cuando tengan la misma rotación. La fuerza electromotriz, aquí, según la rotación de la malla, como vemos, va del polo negativo hacia el polo positivo. Por lo tanto, la fuerza electromotriz es positiva. Entonces, aplicando en esta malla la segunda ley de Kirchhoff, tendríamos que la sumatoria de la intensidad por la resistencia igual a la sumatoria de la fuerza electromotriz. Entonces, la intensidad 1, positiva. En esa intensidad 1, ¿cuáles son las resistencias que están aquí? Tenemos la resistencia interna, R1, R2 y R3. Resistencia interna, R1, R2 y R3. Todas las resistencias que están en la rotación. R1, R2, R3. La resistencia interna no la tenemos aquí porque como nos da todo el ejercicio, significa que su resistencia interna es nula. Es pequeña y la hacemos nula. La intensidad 2. La intensidad 2, como hemos dicho, pasa en el trayecto desde B hasta H. Desde B hasta H solamente tenemos la resistencia 2. Entonces, I2 se multiplica por R2. La única resistencia que está en esa intensidad. I3 pasa en el trayecto desde H hasta F. Y ahí está solamente la resistencia 3. Entonces, I3 por R3. Igual a la fuerza electromotriz, la única que tiene esta red eléctrica. Sustituimos los valores, que son los valores de la resistencia, y entonces R1, R2 y R3, multiplicada por I1. R2 por intensidad 2. R3 por intensidad 3 igual a 20 voltios, que es el valor de la fuerza electromotriz. Resolviendo allí, nos quedaría 9 ohmios de I1 menos 4 ohmios de I2 menos 2 ohmios de I3 igual a 20 voltios. Una ecuación con tres incógnitas. No podemos hacer nada, entonces dejamos esa ecuación para emplearla más adelante. Y pasamos a la siguiente malla. La siguiente malla es BCDHB. BCDHB, o sea, este circuito aquí, cerrado. Allí es donde está la intensidad 2. Es la que pertenece a la malla, o sea que ella en este caso va a ser la intensidad positiva. Y 1 y 3
que apenas pasan por un cierto trayecto de esa malla son negativas. Entonces, I1 negativa, I2 positiva y 3 negativa. En esa malla no hay fuerza electromotriz, o sea que el valor de la fuerza electromotriz que vamos a colocar allí es 0. Aplicando la segunda ley, entonces sería menos I1 en esta malla. I1 pasa desde B hasta H. ¿Y quién está allí? R2. Por eso es que I1 por R2. Más I2. I2 es el de toda la malla y estaría R2, R4 y R5. Solo que vamos a multiplicar a I2. I3, que es negativa, I3 es este de aquí, que solamente pasa por el trayecto desde H hasta D. Y es R4. Entonces, I3 por R4 igual a 0, porque no hay fuerza electromotriz allí. Entonces, sustituyendo por los valores, obtenemos esta expresión que va a ser la segunda ecuación, que tampoco podemos resolver porque también hay 3 incógnitas. Reservamos esta para utilizarla más adelante. Y nos pasamos a la tercera y última malla de este sistema, que es la malla HDEFH. HDEFH. La intensidad que pertenece a la rotación es I3. Las otras dos entonces serán negativas y ella positiva. Entonces en la malla I1 negativa, I2 negativa y 3 positiva. Aplicando la regla de la ley de Kirchhoff quedaría que I3 por R3, menos I1 por R3. Aquí, en esta malla, I1 pasa por aquí nada más. Y esa resistencia es la resistencia 3. I1 por R3. I2 pasa por el trayecto de H hasta D. En esta malla pasa de H hasta D, o sea que es I2 por R4. I2 por R4. I3, que es la intensidad positiva, entonces las resistencias de esa malla que son R3, R4 y R6, que son las que están aquí. R3, R4 y R6. Igual a 0 porque no hay fuerza electromotriz. Sustituyendo por los valores conocidos, obtenemos esta otra ecuación, que también tiene 3 incógnitas. No podemos resolver y la reservamos. Entonces con la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, formamos un sistema de ecuaciones, el cual vamos a resolver utilizando la regla de Cramer. Entonces, el primer determinante, como ya hemos dicho, lo formamos con los coeficientes de las variables. Coeficientes de I en la primera columna, coeficientes de I2 en la segunda columna, coeficientes de I3 en la tercera columna. Resolvemos el determinante y su valor es 315. Este valor lo vamos a utilizar más adelante para calcular el valor de cada una de las intensidades. Entonces, la intensidad 1, el determinante que está en el numerador, la columna que corresponde a los coeficientes de I1, lo sustituimos por los términos independientes del sistema. Y las otras dos columnas siguen siendo los coeficientes de I2 y de I3. Ese es el determinante que resolvemos y nos daría esta cantidad que está aquí. Y lo vamos a dividir entre 315, que es el valor del determinante utilizado. Eso nos daría 4 amperes. Intensidad 1, 4 amperes. La intensidad 2, el determinante que está en el numerador, entonces la columna donde va I2 la sustituimos por los coeficientes del término independiente y los otros son los valores de I1 y de I2. Resolviendo allí nos quedaría que el valor de I2 es 2,6 amperes. Y por último, para I3, el determinante vamos a sustituir en la columna de I3 por los términos independientes del sistema de ecuación. Resolvemos y nos daría 2,6. Ya entonces hemos calculado el valor de las 3 intensidades que tenemos allí.